Buenas noches, profesor y compañeros. Esta noche les voy a hablar sobre el diseño organizacional. Para hablar de esto tenemos que tener en cuenta que la estructura organizacional es la instrucción formal en la forma en que se divide el trabajo a realizarse en tareas específicas y departamentos. Se asignan tareas y responsabilidades asociadas con puestos de trabajo individuales. Se coordinan diversas tareas organizacionales. Se agrupa puestos en unidad. Se establece relaciones entre individuos, grupos y departamentos. Se establecen líneas formales de autoridad y se asignan y utilizan recursos de la organización. Debemos tener en cuenta que tenemos unos principios, 5 principios, que es el principio de la intencionalidad, donde la organización responde a una necesidad, se organiza con fin o un objetivo determinado. El principio de la diferenciación es donde la organización debe tener en cuenta que los grupos que se forman o se realizan tienen funciones diferentes. El principio de integración es donde las dependencias deben integrarse para desempeñar una función. El principio de unicidad, solo una instancia de la organización desarrolla funciones determinadas. Y el principio de autoridad, debemos tener en cuenta que las organizaciones solo deben tener una sola cabeza. Seguimos con los elementos del diseño organizacional. Entonces tenemos el primero, que es la especialización, y recordemos al señor Adam Smith, que fue el primero en identificar la división del trabajo y concluyó que ésta contribuía a aumentar la productividad. A principios del siglo XX, Ford también aplicó este concepto en una línea en asamblea en la cual a cada trabajador se le asignaba una tarea específica y repetitiva. En la actualidad, este término se utiliza para describir el grado en el que las actividades de una organización se dividen en tareas separadas. La esencia de la especialización del trabajo es que un individuo no realiza todo el trabajo, sino que este se divide en etapas y cada etapa la concluye una persona diferente. Los empleados individuales se especializan en llevar a cabo parte de la actividad más que en toda la actividad total. La departamentalización. Una vez que los trabajos se dividen por medio de la especialización del trabajo, deben agruparse de nuevo para que las tareas comunes se puedan coordinar. El fundamento mediante el cual se agrupan las tareas se denomina departamentalización. Y existen 5 comunes o departamentalizaciones: el funcional, geográfico, de productos, de proceso y de clientes. Seguimos con la cadena de mando o la coordinación. La cadena de mando es la línea continua de autoridad que se extiende de los niveles organizacionales más altos a los más bajos y define quién informa a quién. Ayuda a los empleados a responder preguntas como a quién recurro si tengo un problema o de quién estoy responsable. Los términos importantes son autoridad, responsabilidad y unidad de mando. Amplitud de control. ¿A cuántos empleados puede dirigir un gerente de manera eficaz y eficiente? La amplitud de control es el número de empleados que se puede dirigir un gerente de manera eficaz y eficiente. La centralización o descentralización. La centralización descubre el grado en que se toman decisiones, en que la toma de decisiones se concentra en un solo punto de la organización. Si los gerentes de alto nivel toman las decisiones claves de la organización con una participación escasa o nula de niveles inferiores, entonces esta organización es centralizada. En contraste, cuando más información proporcionen o las decisiones sean tomadas por los empleados de niveles inferiores, habrá más descentralización. La formalización. La formalización se refiere al grado en que los trabajadores de una organización están estandarizados.
y en el que las normas y procedimientos guían el comportamiento de los empleados. Si un empleado está formalizado, entonces la persona que lo realiza tiene poco poder en decisiones y en cuanto a lo que va a realizar y en cuánto se hará y cómo lo hará. En organizaciones con un alto grado de formalización existen descripciones de trabajo explícitas, numerosas normas organizacionales y procedimientos claramente definidos que abarcan el proceso de trabajo. Continuamos con los modelos de organización. Existen dos modelos de organización, que es el mecanicista y la orgánica. La mecanicista es una estructura rígida y muy controlada. Se caracteriza por un alto grado de especialización, una departamentación muy rígida, amplitudes de controles reducidas, o sea que solamente la manda es la cabeza mayor de la organización, y alto grado de formalización, una red de información y poca participación en la toma de decisiones de los empleados a nivel inferior. La organización mecanicista tiende a ser máquina eficiente y depende de manera considerable de normas, reglamentos y tareas estandarizadas y controles similares. A diferencia, las organizaciones mecánicas son una estructura muy adaptable y flexible. En vez de tener trabajos y reglamentos estandarizados, las organizaciones orgánicas es flexible, lo que permite cambiar rápidamente según lo requieran las necesidades de la actividad a realizar. Las organizaciones orgánicas tienen división de trabajo, pero los trabajos que el personal realiza no son estandarizados debido a que el personal tiene un alto nivel que es muy capacitado. Seguimos con los factores de contingencia. Muchas veces los gerentes de alto nivel de las organizaciones dedican mucho esfuerzo al diseño de una estructura adecuada. Saber cuál es la estructura adecuada depende de 4 variables de contingencia, que es la estrategia, el tamaño, la tecnología y ahorita el grado de incertidumbre ambiental. Bueno, les agradezco mucho, espero me hayan entendido. Muchas gracias y muy amables.